Las instalaciones deben de tener buenos rendimientos y la poca energía que necesitemos para calentar o para refrigerar nuestro edificio que provenga de energías de origen renovable. No sé si hasta ahora tenéis alguna duda o queréis hacer algún comentario. Bueno, aquí en la sala. Te quería consultar. Sí. Cuando has comentado la envolvente térmica que se calcula por digamos, el perímetro interior del edificio, descontando sin tener en cuenta que hay tabiquería interior, Sí. la altura para calcular el volumen y la envolvente térmica de las fachadas va de suelo a techo. En el caso Suelo de... a techo, a falso techo o a forjado. Hoy en día estamos construyendo y necesitamos cámaras Sí. en todas las instalaciones y no suele ser pequeño. Sí. ¿Qué se considera aquí? A ver, si yo personalmente, si ese falso techo es simplemente una plancha de pladur o de escayola fijada al forjado, yo la eliminaría, como si no existiera. Y si no tiene mucha altura. Si ese falso techo tiene aislamiento y una altura moderada, lo consideraría como una capa más de la composición del forjado. Respecto al espesor de esa cámara de aire, ¿vale? Existe un problema con el cálculo de las cámaras de aire, que veremos la semana que viene, pero que te puedo adelantar. Hay un problema y es que las cámaras de aire sus propiedades térmicas no se valoran en función de la conductividad, sino de la resistencia térmica. Vale. La resistencia térmica de una cámara de aire permanece constante a partir de un espesor determinado. Es decir, va aumentando, tenemos 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros de cámara de aire, pero llega un momento que su resistencia térmica aumenta, pero llega un momento que no aumenta más, permanece constante. Entonces, a partir, pasado ese nivel, llega un momento en que se empiezan a producir dentro de las cámaras de aire fenómenos de convección. El aire se mueve y va a haber más pérdidas de energía, que son difíciles de valorar. Entonces, mi opinión es que si tenemos un espesor moderado de cámara de aire, porque lo consideremos una capa más de la composición del forjado. O sea, nuestra baldosa, nuestro mortero, nuestro forjado. Y el volumen al falso techo, en ese caso. Si tenemos una altura ya considerable, yo eliminaría la capa de escayola, la capa, bueno, el pladur, y tomaría hasta la cara inferior del forjado. Este criterio es similar al que aparece en el manual de la herramienta unificada, que hacen una consulta que se hace que es muy similar, y es bueno, pues los plenums, grandes espacios por donde pasan instalaciones y demás. Son las dos opciones que ofrecen. O eliminarlo, incluso cuando ya es muy grande el espesor, considerarlo un espacio no habitable. Si quieres, lo vemos también la semana que viene. Vale. ¿Qué considera altura moderada cuando hablas de... Sí, vale. Voy a intentar demasiado detalle y es para dejar para la próxima semana. No, lo podemos ver un momentito. Tengo que salir de la ponencia para enseñarte lo que considero moderado. Bueno, si no, pues entonces sí. Sí. Vale. ¿Alguna? No sé, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Alguna consulta más? Han comentado que cuando estabas mostrando el ejemplo de la solera, del cálculo Sí. de la solera, que lo estabas haciendo como un cerramiento estimado y comentan a ver si el resultado sería más ajustado si el cerramiento es conocido. Es que en C3X para soleras no existe la posibilidad de conocido, creo.
os lo digo de memoria, pero no existe la posibilidad de conocido. Claro, es un poco la puñeta del programa. Es decir, solamente nos ofrece las posibilidades de estimado o por defecto. Por defecto es un valor, el programa nos ofrece un valor bastante desfavorable, nos lo recomiendo, claro, obviamente. Y la segunda opción, la única que tenemos, es la opción de estimada. Si tuviéramos la opción de conocida, pues efectivamente podríamos optar por hacer un cálculo más detallado, pues conforme a norma UNE y demás. Pero a día de hoy, estimada. Sí, Sí, es así, solo da esas dos opciones. de acuerdo. Seguimos adelante. Vale. Empezamos con el bloque de instalaciones. Como comentábamos, el objetivo que tiene el documento básico de ahorro de energía, sobre todo el apartado del H0, va a ser el de conseguir un uso racional de la energía, reduciendo el consumo y que, bueno, pues ese consumo reducido, que al menos, bueno, pues que sea mediante el uso de energías de origen renovable. Dependiendo de la tecnología o del equipo que elijamos para aportar calor o frío a nuestro edificio, pues nos vamos a encontrar con diferentes dificultades. Esta fórmula que os he puesto aquí, bueno, es un resumen de lo que viene a decir el H0. El H0 nos va a limitar el consumo de energía primaria total y el consumo de energía primaria no renovable. No hablan nada de la energía primaria renovable, pero es que nos la está limitando también indirectamente. Es decir, si este valor lo tenemos limitado y este otro también, pues queramos o no, vamos a tener también un límite respecto a la energía renovable que podamos emplear en nuestro edificio. También cuenta que a veces nos da problemas, como vamos a ver luego. Vale. ¿Cómo podemos calentar nuestro edificio? Bueno, pues diferentes tecnologías, por ejemplo, calderas de gas natural, gasóleo, LP. ¿Qué problema nos vamos a encontrar? Pues vamos a tener problemas pues, con ambos límites. Vamos a tener un consumo elevado de energía primaria no renovable. Lo que es renovable va a ser muy poquito, porque el sector de paso de estos vectores energéticos, gas natural, gasóleo, GLP, cualquier tipo de combustible de origen fósil, bueno, pues vamos a tener un factor de paso muy elevado para energía primaria no renovable. Por lo tanto, la total va a ser también muy elevada. Nos va a costar mucho cumplir con el H0 con este tipo de equipos. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Vamos a tener que mejorar o intentar buscar equipos con un rendimiento elevado. Calderas, pues de condensación, con rendimientos cuantos más elevados, mejor. Vamos a intentar emplear energías renovables o compatibilizar esas calderas con energías renovables, pero no nos vale cualquiera. Es decir, si ponemos módulos fotovoltaicos con calderas de gas natural, gasóleo, etcétera, no nos vale para nada. Hombre, nos vale evidentemente porque vamos a generar energía eléctrica que vamos a consumir pues, en los electrodomésticos, la televisión o lo que sea. Pero esa energía eléctrica que generemos no la vamos a dedicar, no la podemos dedicar a cubrir las necesidades, los consumos de gas natural, gasóleo, etcétera. Tendremos que emplear pues, placas solares térmicas. Y por último, bueno, pues igual tenemos que no podemos cumplir de ninguna de las maneras, igual lo que tenemos que plantearnos es sustituir los equipos por
modificar nuestro sector energético, cambiar gas natural por biomasa, etc. En un intento, bueno, pues de reducir nuestra energía primaria no renovable, aumentando un poquito lo que es renovable para disminuir la energía primaria total. Pero lo vamos a pasar mal para cumplir este tipo de equipos, la tendencia o pues esa que vayan desapareciendo con el tiempo. Calderas de biomasa, biomasa densificada, no densificada o pellets. ¿Cuál es nuestro problema? Bueno, pues el consumo de energía primaria no renovable es pequeñito, fenomenal, vamos a poder cumplir muy fácil con este parámetro, pero es que vamos a tener consumo renovable mucho, mucho. Y nos va a penalizar porque nos penaliza el consumo total. ¿Recomendación en estos casos? Pues mejorar el rendimiento del equipo. Un poco también lo que hablábamos antes, buscar equipos, bueno, calderas de condensación con altos rendimientos. Emplear, combinarlo con placas solares térmicas, sí, claro, para el ACS nos puede servir, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra cartera de biomasa ya es renovable, es que es prácticamente todo renovable. Y vamos a aumentar este parámetro y disminuir muy poquito este. Con lo cual vamos a seguir teniendo problemas con el consumo de energía total. Y por último, las bombas de calor. Las bombas de calor nos vamos a encontrar generalmente que ambos parámetros, consumo de energía no renovable y renovable, van a estar igualados. Quizá con un poquito de predominancia de la renovable, va a ser un poquito más alto, pero claro, la suma de los dos va a ser de energía total, va a ser importante. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues combinarlo con fotovoltaica. En este caso, sí, módulos fotovoltaicos que generan electricidad van a poder alimentar esas bombas de calor y lo que van a hacer va a ser hacer disminuir, compensar la energía primaria no renovable, aumentando la renovable que utilicemos y de esta manera conseguiremos cumplir con código técnico. Una recomendación que os hago si utilizáis el programa C3X. C3X ofrece, cuando elegimos el tipo de instalación, nos ofrece unos rendimientos por defecto. Los rendimientos son muy desfavorables, están ya un poco anticuados. Incluso hace poco, en una jornada que ofreció Miguel Ángel Pascual, ya adelantó que, bueno, que se van a revisar. Se van a revisar tanto los equipos que se ofrecen por defecto como las curvas de funcionamiento interno del programa, porque se han quedado obsoletos. Sé que ese es un programa que se publicó pues, hace 15 años aproximadamente, y ya la tecnología es otra, y esperemos que en un futuro, pues cuando hagan una actualización del programa, pues ya se vayan mejorando los resultados que ofrecen los equipos. Muchas veces me decís, jo, Belén, es que en fase de proyecto no sé que todavía el promotor pues no se ha decidido por una bomba de calor específica, no se ha decidido por un fabricante. Me da igual, pues lo inventáis. O sea, da igual. Duval, Daikin, ponéis el equipo que queráis. Pero no utilicéis por defecto, porque cualquier fabricante hoy en día tiene un equipo con unos rendimientos mejores que los que ofrece el programa. Vale, los equipos de sustitución o de referencia. Hay que intentar evitar que entren en funcionamiento estos equipos, que suponen un consumo residual y nos está perjudicando el cómputo total del consumo de energía total. ¿Qué son los equipos de sustitución?
Bueno, pues son sistemas ficticios que se van a activar o que entran a funcionar cuando se producen dos tipos de situaciones, dos situaciones. O bien cuando no hemos definido equipos de calefacción o refrigeración en un espacio habitable acondicionado, o bien cuando nuestros equipos, los equipos que hemos introducido, no tienen potencia suficiente. Es decir, cuando en nuestro edificio se están produciendo situaciones de disconfort, no se logra el confort térmico, los programas automáticamente, si tenemos activados los sistemas de sustitución, bueno, pues los programas van a calcular el consumo de estos sistemas ficticios. Y claro, es un consumo que penalizan bastante. ¿Por qué? Porque los equipos de referencia pues son, bueno, pues con unos rendimientos conservadores. Tenéis aquí en la tabla cuáles son esos equipos, tanto para residencial privado como para uso terciario. En residencial privado, ¿qué tenemos? Pues una caldera de gas natural con un rendimiento nominal de 0,92. La refrigeración, electricidad y un rendimiento nominal de 2,60. Para edificios de uso terciario, pues peor todavía, porque nos van a aparecer calderas de gasóleo con rendimientos estacionales de 0,70 y refrigeración, pues un vector energético de electricidad y rendimientos de 1,70. Como veis, si entran a funcionar, bueno, los consumos son para tenerlos en cuenta. ¿Qué podemos hacer para intentar evitar que entren en funcionamiento? Lo primero, los programas de certificación o de verificación del documento básico, todos C3X tienen la posibilidad de desactivar los sistemas de referencia. ¿Qué van a hacer esos programas? Bueno, muy bien, vamos a ver si se logra el confort solo con los equipos que nosotros hemos introducido, incluso aunque no tengan potencia suficiente. Si se logra el confort, ningún problema. Perfecto. Claro, si no se logra ese confort es cuando van a aparecer las horas fuera de consigna. Y estas horas tienen un límite. Entonces, esta primera solución pues hay que tomarla con precaución. Vamos a valorarlo y vamos a ver si conseguimos cumplir también con el límite de las horas de fuera de consigna. Otra opción que podemos, otra estrategia que podemos adoptar es la de revisar si nuestros equipos o nuestras unidades terminales tienen potencia suficiente para cubrir la demanda del edificio. En el caso concreto de la herramienta unificada, podéis utilizar, os dejo aquí, el enlace a un programita. Vamos a ver si puedo salir de aquí. Vale. ¿Veis desde casa el... No sé si... ¿Dani? ¿Se ven? Perfecto. Bueno, pues os he dejado el enlace a esta página web. Esta página web está desarrollada por Germán Campos, que creo que algunos lo conoceréis porque bueno, es un ingeniero de San Sebastián. Germán ha dado varios cursos en el Colegio de Arquitectos sobre puentes térmicos y demás. Yo os recomiendo que si da algún curso que os apuntéis. Es fenomenal. Un crack. Además, os adelanto, Germán ha desarrollado un programa para certificación energética, lo ha presentado al Ministerio y está en fase de reconocimiento, está en fase de validación. Esperemos que en breve pues, lo publiquen como documento reconocido. También conoceréis a Germán pues porque es un desarrollador de Ecodensa.
un programita para calcular condensaciones intersticiales y superficiales. Bueno, pues Germán tiene también este programa que lo que nos sirve para archivos de la herramienta unificada. Podemos visualizar las cargas y las demandas. Vuelvo a la ponencia. Vamos a ver si puedo. ¿Sí? ¿Se ve? Vale. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Este es un pantallazo del programa. Podremos cargar nuestro fichero de la herramienta unificada y podremos analizar nuestros espacios uno a uno. Tendremos una pantalla con unas gráficas, veremos las demandas de calefacción y refrigeración, pero también veremos la carga punta de ese espacio a lo largo de todo el año. ¿Cuál es la carga punta en enero, febrero, marzo? En la zona inferior, la carga punta anual. Este es un ejemplo concreto de un edificio terciario en el que, bueno, tenemos un espacio en el que hemos definido nuestro radiador con su capacidad nominal, es decir, potencia tiene nuestro radiador, 105 kilovatios. Si este archivo lo analizamos con la herramienta de Germán, vemos que ese mismo espacio tiene una carga punta de casi 200 kilovatios. Vale, nuestro radiador no va a ser capaz de vencer la carga térmica, pero en este caso creo que se producía en el mes de enero. Pero ya vemos aquí, hemos definido un radiador de 105 kilovatios y sin embargo la carga punta es de casi 200. Vale. Nuestro equipo, nuestro radiador no tiene potencia suficiente para lograr el confort en el mes de enero. Con lo cual, eso van a suponer horas fuera de consigna y entrada en funcionamiento de los equipos de sustitución. En el ejemplo que os he puesto era un edificio de uso terciario. Va a entrar a funcionar una caldera de gasóleo con un rendimiento de 0,70. Malo. Malo. Hay que intentar evitar. Caso particular de C3X. Os he comentado antes. En C3X no existe la posibilidad de desactivar los equipos de sustitución. ¿Por qué? Pues porque la herramienta presupone que nuestras instalaciones, los equipos que nosotros hemos definido, siempre tienen potencia suficiente para cubrir las demandas, las necesidades del edificio. La única ocasión en la que van a entrar en funcionamiento los equipos de sustitución es cuando dejamos cierta superficie sin climatizar. Es decir, no sé si os acordáis, pero tenemos unas casillas en las que podemos indicar qué tanto por ciento de la superficie está cubierta pues, por una caldera, una bomba de calor y tal. Si no llega al 100%, es cuando C3X introduce el consumo de estos equipos de referencia. Es la única ocasión. También os adelanto que en el caso de edificios terciarios, C3X no tiene bien implementados los equipos de sustitución. Es decir, en vez de emplear estos equipos de aquí, de gasóleo y de electricidad, bueno, pues por una confusión, tiene implementados los de gas natural y los de electricidad, es decir, los de residencial. Es un error que bueno, ellos ya lo saben, los desarrolladores lo conocen, y entiendo que en futuras actualizaciones pues lo ajustarán. Demanda de agua caliente sanitaria y las pérdidas por acumulación. La demanda de agua caliente sanitaria yo creo que se ha convertido en también un punto muy importante para conseguir cumplir con el código. ¿Por qué? Porque en cuanto a calefacción y refrigeración, siempre tenemos la posibilidad de incidir en el edificio
de decir, bueno, pues aíslo más, cambio las ventanas, ventilo más, lo que sea, me da igual. Podemos reducir la demanda de calefacción y refrigeración, pero que la demanda de agua caliente sanitaria no podemos modificarla, es la que es. Nuestro edificio tiene 2 dormitorios, 3 dormitorios, y eso no podemos cambiar. Y por lo tanto, el consumo diario va a estar prefijado y casi, pues va a suponer pues, el 50% del consumo que se produce en el edificio. Ahora bien, sí que tenemos la posibilidad, por ejemplo, de ajustar el valor del coeficiente de pérdidas el coeficiente de pérdidas del depósito de acumulación, si es que lo tenemos. Vale. ¿Cómo podemos determinar esas pérdidas de energía por acumulación? Bueno, el depósito pierde energía a través de la carcasa. Y los fabricantes lo que hacen es someter a los depósitos a una serie de ensayos y determinar qué cantidad de energía pierden a lo largo de 24 horas. Cuánta energía se necesita aportar para que el agua contenida dentro de ese depósito se mantenga constante a 65 grados. De hecho, concretamente la norma UNE dice que hay que mantener esa temperatura interior de 65 grados. Bueno, los resultados de esos ensayos, el fabricante lo reporta a través de la ficha o de la etiqueta y le suele denominar como pérdidas estáticas o dispersión térmica o consumo de mantenimiento. Encontraréis cualquiera de esos 3 términos y a partir de esos parámetros, mediante cualquiera de estas 2 fórmulas, podéis calcular el coeficiente de pérdidas UA. A mano derecha he puesto un extracto creo que son unos termos y un ejemplo, en este caso concreto, que es un termo de 50 litros, el fabricante nos da el valor de dispersión térmica a 65 grados. Es ese valor de 1,1. Aplicando la fórmula, ecuación, pues obtenemos que el coeficiente de pérdidas es de 1,02. Y podemos introducirlo en C3X o en cualquier otro programa de certificación energética, lo podemos introducir conocido, 1,02. Fijaros que C3X, para un termo o para un depósito de 50 litros, nos ofrece por defecto un valor de 3,9. Es decir, 3 veces más que si lo calculamos en detalle. Así que esta es una pequeña estrategia para intentar bajar el consumo asociado a la demanda de agua caliente sanitaria. Bombas de calor. Bombas de calor. Los equipos de bombas de calor no son generadores térmicos. Por sí mismos no generan energía. Lo que hacen es transportar energía. Mueven calor. Transfieren energía de un foco frío a un foco caliente. Este esquema que os he dibujado aquí, bueno, pues se corresponde a una aerotermia en invierno. Esa aerotermia va a extraer o capturar el calor del ambiente exterior, del aire exterior, y lo va a transportar al interior de nuestro edificio, donde se va a producir un intercambio con agua y vamos a poder alimentar nuestros radiadores, nuestro suelo radiante, nuestros fan coils, etc. Las bombas de calor se pueden clasificar conforme a esos 2 fluidos, el fluido exterior, el fluido de intercambio exterior y el fluido de intercambio interior. Y esos fluidos pueden ser en el exterior aire, agua o tierra. Tierra si tenemos geotermia. Y el fluido interior será aire, agua.
he puesto esas iniciales AWB. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, siempre en las fichas técnicas de los fabricantes nos vamos a encontrar con este tipo de término. A7W55. ¿Qué significan esas letras y esos números? Bueno, la primera letra hace referencia al fluido exterior, la bomba de calor. ¿De dónde extrae la energía? Pues si encontramos una letra A, se refiere a aire. Si tenemos, no sé, una enfriadora por agua, pues encontraremos una W de poder. Y para la geotermia, lo que hemos comentado, la letra B de Green, que significa salmuera. La segunda de las iniciales se refiere a, bueno, esa energía exterior. ¿A dónde la transportamos? ¿Cuál es el fluido interior, que es el que va a suministrar energía a los elementos de las unidades terminales? En este caso, bueno, pues es una aerotermia, aire, agua, y los números van a hacer referencia a las temperaturas de los fluidos exterior e interior. A menor temperatura exterior, una bomba de calor pierde rendimiento y potencia, funciona peor. Las bombas de calor funcionan peor en zonas frías y mejor en zonas templadas. Y en el caso de las temperaturas del fluido interior, pues vamos a encontrar que cuanto más temperatura necesitemos, menor va a ser su rendimiento y su potencia. Y a la inversa. Estas son las variables que van a determinar pues, cómo se comporta una bomba de calor. En el caso de las bombas de calor geotérmicas, suelen ser aerotermia y geotermia, pues casi las que más nos encontramos en nuestro entorno. Lo mismo, con la única salvedad de que nos vamos a encontrar con esa letra inicial B, de Brien, de salmuera, de cambio con la Tierra, y probablemente nos encontremos con un cero, que es la temperatura exterior del rendimiento nominal. Vamos a hablar ahora de las prestaciones características de una bomba de calor. ¿Cómo se define? Bueno, las prestaciones se definen mediante los rendimientos nominales, estacionales y la eficiencia energética estacional. El rendimiento nominal es un rendimiento instantáneo. Es una fotografía instantánea de nuestra bomba de calor. Los fabricantes ensayan sus equipos bajo condiciones estándar, que se corresponden con los que están, esas condiciones se corresponden con las que están descritas en la norma UNE 14511. Vamos a encontrar que el rendimiento nominal se denomina COP para calefacción y EER para la refrigeración. Vale. Tenemos aquí a nuestra derecha nuestro rendimiento nominal, con las condiciones de ensayo según la norma 14511. ¿Y cuáles son esas condiciones de ensayo? Bueno, pues si se trata de una aerotermia, la temperatura exterior siempre va a ser a 7 grados. Y la temperatura interior va a depender de la aplicación en la que sirve esa bomba de calor aerotérmica. Si tenemos una aplicación de baja temperatura asociada a un suelo radiante, pues nos vamos a encontrar con estas condiciones de ensayo. A7, 35. 35 es la temperatura de impulsión del agua que abastece el suelo radiante. Si tenemos, por ejemplo, foils o ventiloconvectores, nos vamos a encontrar con un A7, W45. Para radiadores, pues la temperatura interior va a variar entre 55 y 65. En el caso de la refrigeración, temperatura exterior en verano, 35 grados,
y la interior 18 si tenemos suelos reflectantes y 7 si tenemos fancore. Vale. Los rendimientos estacionales se refieren al rendimiento que tiene nuestro equipo durante un periodo de tiempo. Ya no se trata de una foto instantánea de nuestro equipo, sino que nuestro equipo, su comportamiento va a variar a lo largo del año. La norma que rige el ensayo para determinar el rendimiento estacional es la 14825. Entonces, se va a someter al equipo a una serie a unas condiciones variables de temperatura exterior y a diferentes carga parcial, al 30%, etc., al 100%. Respecto a las condiciones de temperatura exterior, bueno, pues claro, las bombas de calor se ensayan para diferentes climas. La norma UNE establece 3 tipos de climas: frío, templado y cálido. Es decir, toda Europa está zonificada y dependiendo de dónde nos encontremos o dónde vayamos a instalar esa bomba de calor, pues tendremos diferentes temporadas de calefacción o de refrigeración. Es decir, la temporada de calefacción en un clima frío pues será más amplia, habrá más horas de funcionamiento del equipo, mientras que en un clima cálido pues será inferior. Anotar que el rendimiento estacional está asociado a las demandas de energía, demanda y consumo de energía, mientras que el rendimiento nominal está asociado a potencias. Los rendimientos estacionales, SCOP para calefacción y SER para refrigeración. Como hemos comentado, para calefacción vamos a encontrar en las diferentes fichas de los equipos climas cálidos, medios o fríos. Y lo mismo para el caso de la refrigeración. Caso concreto de qué pasa cuando nuestro equipo da también o nos ofrece también agua caliente sanitaria. Bueno, pues estos equipos se ensayan con una norma UNE específica, la 16147. ¿Por qué? Bueno, pues porque el agua caliente sanitaria ya no está asociado a una temporada determinada de calefacción, que pueden ser pues, los 3, 4 o 5 meses al año, sino que necesitamos agua caliente durante todo el año. Con lo cual, las condiciones exteriores van a ser las de la temperatura media diurna anual. El equipo se va a ensayar en conjunto con el depósito. Es un tipo de ensayo especial, porque se va a someter al equipo a 24 horas de funcionamiento, con unos perfiles de carga determinados. Es decir, se le va a pedir que nos aporte una cantidad de agua y que recupere la energía o que recupere esa cantidad de agua en un tiempo determinado. Lo necesito a las 7 de la mañana, no sé, 100 litros para ducharme y tiene que recuperar la temperatura pues en hora y media. Entonces se le somete diferentes ciclos de carga y descarga durante 24 horas. Por lo tanto, el resultado que nos den va a ser el rendimiento nominal, pero la propia norma UNE ya nos indica el rendimiento nominal en estos casos va a ser igual al estacional, que el estacional es igual al nominal. Al igual que en el caso de los equipos que se emplean para calefacción y refrigeración, las condiciones de ensayo vienen determinadas por la localización del equipo. O sea, es decir, lo que comentábamos anteriormente, Europa está zonificada en 3 zonas. Clima frío, que se corresponde o que está asimilado a Helsinki,
El clima templado, que se corresponde, o el prototipo, es el clima de Estrasburgo, y el clima cálido es 14, una temperatura exterior media anual de 14 grados para Atenas. Y por último, tenemos como prestación característica de las bombas de calor la eficiencia energética estacional, la letra griega, que se denomina ETA, y que bueno, proviene de los reglamentos delegados y de Codiseño. Son reglamentos europeos. Europa decidió que las bombas de calor pues, tenían que ensayarse también en otro tipo de condiciones, que los fabricantes tenían que aportar datos no solamente en función de la energía final o de la potencia, sino también en función de la energía primaria. Y se determinó que bueno, pues tenían que aportar estos 3 valores para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Si nos encontramos fichas donde aparezcan estos valores, podemos transformarlos en rendimientos estacionales. ¿Cómo? Pues os dejo aquí las fórmulas correspondientes. Aplicando estas 3 fórmulas, podemos obtener el SCOP, el SER o el SCOP de HW para el caso del agua caliente sanitaria. Una cosa que sí quería comentaros. En los certificados energéticos siempre es recomendable emplear, en primer lugar, el rendimiento nominal. ¿Por qué? Porque los programas de certificación, el software está preparado para calcular nuestros rendimientos estacionales acordes al clima concreto donde se ubique nuestra bomba de calor. El rendimiento estacional nos da el resultado anual, como hemos dicho, 3 zonas climáticas de Europa. No dejan de ser ciertas condiciones estándar. Daros cuenta que España, por ejemplo, está zonificada en 2 zonas. Vamos a ver si os lo puedo enseñar. Esta es la zonificación europea. Como veis, España tiene, a España le corresponde clima cálido y clima templado. País Vasco, zona climática cálida. Navarra, media. Claro, esto supone que País Vasco pues, tiene asociado el mismo clima que Atenas. Que no sé si se le parece mucho o poco, yo diría que poco, pero bueno, creo que País Vasco, pues, igual que Navarra, le corresponde, yo creo que mejor Estrasburgo, no sé cómo lo veis, pero ahí. Entonces, volvemos a la ponencia. ¿Me comentan? Treviño no. Treviño no. Treviño es frío. No es frío. Vale. Bueno, pues como os decía, todos los programas de certificación están preparados para hacer funcionar los equipos acordes a los climas específicos de nuestra ubicación, de la ubicación de nuestro edificio. Entonces, siempre preferentemente emplear rendimientos nominales frente a estacionales. Vale. Este es un ejemplo práctico de cómo podemos obtener los valores cuando vamos a una ficha técnica de una bomba de calor, una aerotermia, cómo podemos obtener las variables que necesitamos para emplearlas en las herramientas de certificación. Bueno, vamos a ver. Necesitamos obtener la potencia térmica de nuestros equipos. ¿Cuánto calor son capaces de dar? ¿Cuál es su potencia absorbida? La potencia absorbida es la potencia eléctrica que consume nuestra instalación, nuestra bomba de calor. Y luego el rendimiento nominal.
Vale. Estos son los datos que necesitamos conocer, por lo tanto, buscaremos el rendimiento nominal conforme a UNE 14511 y rendimiento nominal y estacional conforme a UNE 16147 para el caso del agua caliente sanitaria. En segundo lugar, necesitamos definir cuáles son las condiciones operacionales adecuadas en nuestro proyecto en concreto. Y también tendremos que saber, en función de la herramienta que vayamos a emplear, qué es lo que nos están pidiendo. Hay herramientas que nos piden la potencia absorbida, otros que solamente nos piden el rendimiento. Bueno, pues tenemos que adecuarnos a lo que nos pide cada herramienta en concreto. Como ejemplo, una aerotermia que vamos a colocar en un clima templado, que vamos a emplear para calefacción, suelo radiante y refrigeración con fan coils, y que además va a suministrar agua caliente sanitaria mediante una torre hidráulica o un depósito integrado. ¿Qué vamos a buscar en las fichas de los fabricantes? Pues ese COP nominal con unas condiciones A7W35, porque tenemos una calefacción con suelo radiante. Vamos a buscar el coeficiente EER con estas condiciones A35W7, porque tenemos fan coils, y buscaremos el COP DHW, clima templado, ¿Cómo podemos obtener estos datos? Pues fácilmente a través de la ficha técnica que nos tiene que aportar el fabricante, mediante ensayos o declaración de rendimiento, mediante las fichas de producto conforme a reglamentos delegados, es decir, estos datos de aquí, estos valores de aquí, de los que, bueno, pues igual no podemos obtener el rendimiento nominal, pero sí que tendremos el estacional. Mediante las placas de características que están adheridas a la unidad exterior. Cuando ya el edificio está terminado, hacemos una revisión y en la unidad exterior siempre suele aparecer una placa con estos valores. Podemos calcular el rendimiento estacional con el documento del IDAE de prestaciones medias estacionales. Y si no, en la web de Eurovent vienen fabricantes que han ensayado sus equipos conforme a las normas o a los ensayos de Eurovent. También podemos obtener ahí información que podemos utilizar. Vale, siguiendo con el ejemplo, estos son los datos que necesitamos obtener para emplear en los programas de certificación. Y nos vamos a las fichas técnicas. Esta, por ejemplo, es una bomba de calor aerotérmica del fabricante Saunier Duval. Necesitamos nuestro COP con A7W35 y en su ficha técnica aparece el COP A7W35. Aquí tendremos el dato. 4,59 va a ser nuestro COP. Una potencia nominal 4,07. Para refrigeración, bueno, aquí el fabricante tiene una errata, no debería de poner COP, sino ER, pero bueno, ya nos fijamos que este es el valor que nos interesa y tendremos que para refrigeración un rendimiento nominal de 337. Y por último, pues para el agua caliente sanitaria, aquí tenemos para esa zona templada de Estrasburgo 350. ¿Cómo lo traducimos o cómo lo pasamos a los diferentes programas de certificación? Bueno, pues el C3X vamos a introducir los rendimientos nominales mediante la opción estimada. Introducimos estos valores que hemos obtenido de las fichas directamente, no hay problema. En Joule o en CERMA
Bueno, nos suelen pedir la capacidad nominal, que es la potencia térmica que nos ofrece el equipo, la cantidad de calor que es capaz de aportarnos en condiciones nominales. Y nos va a pedir la potencia absorbida o el consumo de energía eléctrica de esa bomba. El consumo eléctrico es igual a la capacidad térmica dividida entre el rendimiento nominal. Con lo cual, hacemos esa división e introduciremos el dato. En el caso de Cipeterm HE+, bueno, la gran ventaja de Cipeterm es que tiene en su biblioteca, en su base de datos, tiene un montón de datos de diferentes fabricantes de equipos. Este en concreto tiene también datos de Saunier Duval, que como veis, los que ofrece son los mismos que nosotros hemos obtenido a través de las fichas. 4,59 para calefacción, 3,4, 3,37 para refrigeración. No sé qué hora es, a ver si tenemos que ir terminando igual ya, y se hace un poco tarde, mira, era ya la última diapositiva. Una cosa sí quería comentaros respecto a la herramienta unificada y CERMA. Bueno, la herramienta unificada y CERMA, en origen, lo que nos pedían era el equipo funcionaba bajo condiciones Eurovent. Estas condiciones Eurovent se refieren a unas condiciones de ensayo A7W45. ¿Por qué? Pues porque estas herramientas no estaban preparadas en origen para aerotermias que son más habituales hoy en día. De todas maneras, los programas han ido evolucionando y ya se nos permite o bien la opción original de meter un único equipo en esas condiciones A7W45 o meter un equipo por servicio, es decir, dos, como si tuviéramos dos bombas de calor. Una para agua caliente sanitaria y otra para calefacción. Y si tuviéramos refrigeración, pues tres. ¿De acuerdo? Y cada una, por supuesto, con su rendimiento nominal. Y con esto creo que por hoy va a ser suficiente. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Han comentado que siempre habían entendido que había que introducir los rendimientos estacionales en vez de los nominales, pero creo que ya lo has aclarado, ¿no? ¿O quieres explicar de dónde ha podido venir esta confusión? Bueno, a ver, como he comentado antes, siempre es mejor introducir los nominales, porque luego los propios programas calculan cuál es el comportamiento de nuestro equipo para el clima específico de nuestra parcela, de donde ubicamos nuestro edificio, nuestra bomba de calor. Lo que ocurre es que son siempre valores más conservadores. Es decir, los programas nos van a dar pues, resultados más conservadores, peores, pero siempre es más adecuado. El rendimiento estacional, no pongo pegas, o sea, se puede utilizar. Se va a acercar mejor que el nominal a nuestra zona climática, pero siempre va a haber una diferencia. Entonces, bueno, yo como primera opción siempre el nominal y como segunda opción el estacional. Y luego han hecho también una pregunta sobre cómo calcular a ver, en las fachadas ahora, por temas de incendios, se puede dar la circunstancia de que se coloque un DBS, ¿vale? Pero luego en los campos de forjado se coloque la lana mineral. ¿no? Sí. Entonces preguntan un poco a ver cómo se calcularía pues, la conductividad general de la fachada en esos casos. Pues promediándolo por superficie, por ejemplo. A ver, o sea, que no todas las franjas que tengan la lana mineral
hacer el cálculo de la transmitancia y Sí. luego la zona que va con el EPS por otro lado. Podemos hacerlo de dos maneras. Entonces, eso. Es o hacer dos sistemas constructivos y asociar a cada sistema la superficie que le corresponda. O sea, vamos a tener dos franjas, bueno, dos o las que hagan falta. Y la otra manera puede ser promediando, o sea, obteniendo una transmitancia general del conjunto de la fachada y promediando ese valor en función de las transmitancias parciales. Es decir, transmitancia del EPS por superficie que ocupa el EPS más transmitancia de la lana mineral por la superficie que ocupa la lana mineral dividido entre superficie EPS más superficie lana mineral. Y obtienes una transmitancia general, una transmitancia media ponderada por superficies que puedes aplicar al conjunto del edificio. Y otra más, comentan, para las renovaciones sobre en edificios existentes, has comentado la posibilidad de poner directamente valores inferiores a los definidos por defecto, pero muchas veces sucede que al hacer un ensayo Blower 2 se comprueba que son muy superiores. En edificios existentes, en edificios nuevos, ¿no? Bueno, la pregunta pone en edificios existentes. Vale, Se en refiere a- edificios existentes mejor emplear 0,63, a menos que sepamos exactamente cómo se está ventilando esa vivienda o ese edificio. Pero en general, emplear el caudal por defecto de 0,63, que como ya os había comentado anteriormente, si no existe ventilación mecánica o, no existe, o híbrida, conforme a código técnico, podemos recibir un requerimiento por parte de la administración. Existentes o que no cumplan con código técnico, caudal por defecto 0,63. Es mi recomendación. En edificios nuevos donde podemos hacer. Y en edificios nuevos podemos ajustar. Bien, bueno, yo mi recomendación en edificios nuevos que cumple código técnico es ajustar al HS3 y si hacemos un ensayo de puerta soplante, pues el valor que nos ofrezca el resultado del ensayo. No sé si esto responde muy bien a la No, pregunta. no, perdón. Yo, digo esto porque muchas veces en edificios existentes, cuando tú Sí, estás haciendo una certificación pues, de una vivienda cualquiera, sí. lo normal suele ser poner una renovación. Sin embargo, luego se comprueba que las renovaciones son 3, 5 y hasta 6. Ah, vale, vale. Pues entonces Claro, el resultado del ensayo. pero me refiero, cuando no hay ensayo, Sí, modificarlo me parece muy aventurado. Es decir, para una vivienda existente, una sí. renovación hora es un nivel muy bajo, creo yo, ya. O sea, ¿Te muy parece bueno. Ya, ya. Uno era el valor que ofrecía, creo que todavía sigue ofreciendo la herramienta unificada, sigue ofreciendo el valor de 1. El documento de condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética, es decir, es un documento reconocido que publicó el Ministerio en su momento, sí que indica que cuando no tenemos datos podemos emplear el valor de 0,63. Por eso se ha considerado el 0,63 como valor mínimo, caudal mínimo. Es cierto lo que comentas, que, pues que probablemente sea 1, más de 1 o 3. Ahora, ¿cuánto? Pues lo complicado es valorarlo o evaluarlo o dar un número exacto. Si no lo sabemos, pues a criterio del técnico. 0,63 es lo que ofrece el documento reconocido o a criterio del técnico. Si vas por encima, nadie te va a decir nada, nadie te va a poner pegar. Va a salir un resultado más desfavorable. ¿Alguna cosilla más? Sí. Sí. Retomando, sí, las gracias. Vale, de nada. Vale. Retomando la duda sobre el aislamiento listo en las fachadas, Sí. ¿vale? Preguntan entonces, ¿cómo hacer
el cálculo de los puentes térmicos en los recercados En los recercados de las ventanas. de las ventanas, Sí, proporcional también. igual. Perdón. Igual. Cuando, por ejemplo, en C3X, cuando nos piden el parámetro el valor de puente térmico del conjunto del recercado de la ventana, sí, proporcional a la longitud. La longitud que Eso tenga es. el conjunto de cada Sí, porque aislamiento. porque el atlas de puentes térmicos del código técnico nos ofrece por separado Canvas, Intel y 10 de aguas. Entonces, promediamos en función de la longitud que ocupa cada tipo de puente térmico y listo. Y podemos introducirlo en C3X, el apartado del conjunto, el entorno del conjunto del hueco. Pues en principio no tenemos nada más. Vale, bueno, pues muchas gracias a todos y espero que nos veamos la semana que viene. No sé si Dani, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. ¿Quieres Nada, hacer? muchísimas gracias, Belén. Muchas gracias, Raquel. Pues como ha comentado antes Raquel, Arri Baretneran, que es el responsable de normativa del COAM, nos preparó un tutorial muy breve, el funcionamiento del apartado del CAT de la web y a nivel de usuario. Una vez que estás logueado en la web del COAM, pues ofrece como una introducción a las píldoras CAT y además se ha desarrollado un mapa con los identificadores de las áreas en las que trabaja el departamento del CAT, con el fin de agilizar la búsqueda de información y poder consultarlo a través del enlace del mapa del contenido CAT. Entonces, si alguien no lo ha visto o tal, yo aprovecho, o sea, la sesión en el momento en el que estamos podría estar perfectamente terminada, pero el que quiera, pues yo, si os parece, comparto la pantalla. En la página web del COAM, en el apartado CAT, y cómo llegar a esta información de la manera más sencilla posible. Las píldoras CAT son un documento divulgativo, vamos a llegar allá por el 2023, en el que se traslada información pues, de interés profesional, de normativa, temas muy concretos y de la manera más breve y sencilla posible. La primera píldora que enviamos fue sobre la nube, una tabla pues, muy sencilla en la que bueno, pues aparecían las titulaciones militantes profesionales. ¿Nos oyes?
En el que, bueno, si sabemos cuándo se ha publicado la normativa, vamos a acotar la cuestión, bueno, pues está bien para acotar más la búsqueda, el filtro de temática, tema sobre el que estamos buscando, o el filtro de tipo de documento que estamos buscando, ¿vale? Entonces yo creo que lo mejor es ponernos con un ejemplo para ver cómo funciona este sistema de buscador por filtros. Así que imaginad que vamos a buscar pues todo lo que haya en la página web sobre habitabilidad. No vamos a introducir más filtros más que el del tema, que será la habitabilidad. Vamos a la temática, vamos a edificación, general, vivienda, habitabilidad y seleccionar. Una vez dado seleccionar, le damos a buscar. Al final aparecen los resultados. Como no hemos puesto apenas filtros, nos aparece un montón de información normativa, píldoras, preguntas frecuentes, documentos de apoyo. Pero imaginad que queremos buscar normativa del País Vasco de habitabilidad y que solo sea lo que normativo. Ni documentos de apoyo, ni píldoras, ni preguntas frecuentes, ni nada más, solo normativo. Vamos a aplicar el filtro de Comunidad Autónoma del País Vasco y en el tipo indicaremos normativa. Le damos a buscar y como veis el resultado se reduce a decretos que existen en el País Vasco sobre habitabilidad. ¿Vale? Pues esta sería un poco la manera de buscar por filtros. El tipo de documento que queremos buscar aquí también lo podemos establecer desde aquí. Es decir, si yo indico aquí, aprieto aquí, normativa, documentos de apoyo, se me trasladará a este tipo de aquí. ¿Vale? O sea, imagina, ahora está puesto normativa, pero si yo le doy a documentos de apoyo, el tipo cambia a documentos de apoyo. ¿Vale? Si queremos realizar otra búsqueda, limpiar, este botón que queda aquí a la izquierda, vamos a limpiar. ¿Qué pasa? Cuando le damos a limpiar, desaparecen todos los filtros excepto el del tipo. Como veis, se ha mantenido el de documentos de apoyo, con lo cual hay que tener cuidado. A veces, pues, si vamos a realizar una nueva búsqueda, se nos queda este filtro sin eliminar y bueno, el resultado no puede ser el que esperamos. Por lo tanto, de momento, lo que os recomiendo es que cuando vayáis a empezar una nueva búsqueda, vayáis al comienzo, arquitecto, CAT, e iniciéis de nuevo a buscar la información que os interese. La otra manera de buscar información es a través de palabras clave. ¿Vale? Entonces lo vamos a hacer también con un ejemplo. Imaginad que quiero buscar información sobre inspecciones técnicas del edificio. Entonces, lo primero que me viene a la mente es introducir IT, ¿no? Le doy a buscar. Si ahora mismo te estás planteando la posibilidad de emprender en Amazon FBA y quieres tener todas las garantías de éxito, Y nos aparece alguna, como la primera, sobre la inspección técnica del edificio, pero otras, como la segunda, pues con algo que no tiene nada que ver con la inspección técnica. Viene RITE, ¿no? Reglamento de Instalaciones Térmicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la búsqueda por palabras, lo que introduzcáis en esta barra tiene que coincidir exactamente con lo que venga en el título del documento que estáis buscando. Entonces, como veis, si introduces SITE, pues puede aparecer información que no tenga nada que ver con la inspección técnica, sino con el RITE, ¿no? Con el Reglamento de Instalaciones Térmicas. Por lo tanto, vamos a hacer otra prueba. Introduciendo pues esta frase, inspección técnica del edificio. Le voy a buscar y no aparece nada. Eso quiere decir que entre toda la documentación que existe en la página web, ninguna tiene escrita inspección técnica del edificio. Vamos a probar quitándole el artículo. Inspección técnica de edificio. Le damos a buscar. Pues mira, de esa manera nos aparecen dos documentos. Bueno, un documento de apoyo y una normativa. ¿Qué pasa? Que en este resultado no hemos conseguido nada que tenga que ver con el decreto vigente sobre inspecciones técnicas
del edificio en Euskadi, ¿no? Pues otra manera de intentar dar con este decreto es pues, introduciendo el número del decreto, es el 117/2018. Le doy a buscar y aquí lo tenemos. Nos aparece el decreto 117/2018 junto con un documento de apoyo que trata sobre este hecho. Que sepáis que la búsqueda por palabras es compatible con el filtro que tenemos más arriba. Con lo cual, si yo en el resultado solo quiero que me aparezca normativa, nada de apoyo, yo puedo indicar el tipo del filtro normativa, le doy a buscar y el resultado se me reducirá a la normativa que estábamos buscando, el decreto 117/2018. A partir de aquí, pues comentaros que hay otra manera de buscar la información que está muy bien y que no tiene nada que ver con el filtro del buscador este que tenemos aquí, los filtros y de la búsqueda por palabras. Y es a través de estas pestañas que tenemos en el área CAT, nada más entrar en la misma, ¿no? Vamos a arquitecto, CAT, y arriba tenemos estas tres pestañas. Pues bien, las dos últimas, la primera, por ejemplo, el listado de normativa, es un documento que se descarga que contiene todo el listado de normativa que está en la web CAT, ¿vale? Toda clasificada por temática y por el ámbito geográfico, ¿no? Estatal o autonómico, Euskadi y Navarra, con los correspondientes enlaces. Y una segunda pestaña que se llama mapa de contenido CAT, que contiene todo el resto de documentación que podéis encontrar en la web. Son los documentos de apoyo, píldoras, preguntas frecuentes, herramientas, que se ha trasladado a una tabla en la que se ve de manera general toda la documentación existente como de manera muy clara, ¿no? Entonces, esta tabla lo que contiene es pues eso, la temática de la información que se quiere buscar. Puede ser LOE, código técnico, protección, vivienda, rehabilitación, bueno, de lo que sea. Y en la parte derecha, el tipo de documento que se quiere buscar sobre esta temática, ¿no? Si yo quiero de una temática en concreto, pues buscar qué documentos de apoyo hay, qué fichas justificativas hay, o qué fichas hay, o qué fuentes, etc. Entonces, lo que está muy bien de esta tabla es que te da una visión muy general de todo lo que tenemos disponible en la web CAT y que está enlazada directamente con la página web. Es decir, yo si quiero, por ejemplo, buscar los documentos de apoyo que existen sobre habitabilidad, iré aquí a la temática, ¿no? Vivienda, y aquí tenemos habitabilidad. En la primera columna están los documentos de apoyo. O sea, bajamos hasta habitabilidad, acerco un poco más, y aquí tenemos dos documentos de apoyo. Imaginad que voy al segundo, que trata sobre el decreto 80/2022, y si lo selecciono, pues me lleva a su ubicación en la página web. Y aquí si lo clico y se me descarga el documento. Entonces, bueno, yo creo que es importante que sepáis que además de esa búsqueda por filtros y por palabras clave, existe, pues eso, este listado de normativa que se puede descargar y este mapa de contenido CAT con esta tabla que está directamente enlazada a la página web y que pues, es muy útil para encontrar toda la información existente. Finalmente, existe otra pestaña que es Guía de uso del área CAT, que es un poco el resumen de la charla que os acabo de dar. Donde se explica cómo llegar a toda la información a través de pantallazos y paso a paso, ¿vale? Con lo cual, si os ha quedado alguna duda, si tenéis la opción de descargaros este documento y ver pues, cómo se utiliza este apartado de la página web para poder conseguir pues, toda la información que existe. Al final de este documento hay una advertencia en la que se comenta que la web está en desarrollo, entonces cualquier mejora, duda, sugerencia que tengáis, pues me podéis escribir a normativacat@coam.org. Yo pues, lo intentaré resolver y si no es posible, pues, tenemos a los servicios informáticos con los que cuenta el colegio pues, para aclarar cualquier duda, ¿vale? Voy a elegir de compartir la pantalla y bueno, deciros que espero que haya sido de utilidad esta mini charla y bueno, pues que a partir de ahora este acercamiento a la página web nos sirva para saber que, bueno, que existe mucha información y que de verdad creo que os va a ser muy útil pues, para poder utilizarla en el día a día de la profesión. Así que, bueno, lo dicho, cualquier duda, consulta, sugerencia que tengáis, estoy disponible en el correo que os he comentado. Y nada más, un saludo y
Muchas gracias por esta atención. Hasta luego. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Aprovecho para dar las gracias de nuevo tanto a los tres componentes del CAT, a Raquel, que nos ha acompañado y nos ha ayudado a presentar, a Víctor como coordinador del CAT y a Arri por este vídeo y por toda la documentación que nos va generando.